Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de entrega del Shabbat a Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Estamos agradecidos con nuestro Abba que nos permite juntarnos una vez más para escudriñar su bendita Torah y aprender cada semana algo nuevo. Amados hermanos, la parashá Ahareit Mot comienza con las instrucciones de Elohim para Aarón, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿no? Con respecto a entrar en la cámara más interior del santuario, el lugar santísimo, con la ofrenda de incienso, con la Ketoret, y los preparativos para la crucial vez, o sea, un año sacrificial de Yom Kippur, el día de la expiación. La parashá de esta semana enfatiza que la sangre es la que hace expiación por el alma. Levítico 17 del 1 al 11, 1 y 11 más bien, dice: y Adonai habló a Moshe diciendo: porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Amén. Para la mayoría de nosotros, incluso para los judíos más religiosos, esta idea de expiación de sangre por el pecado parecería ser algo extraña y arcaica. Pero además, en este día de hacer lo que creemos que es correcto, incluso el concepto básico del pecado nos parece anticuado. Pero aún así, Yom Kippur, el día de la expiación, es un recordatorio de que el problema del pecado es tan real hoy como lo fue en la época de Moshe, ¿verdad? Según la tradición judía, Yom Kippur es el día en que Elohim pronuncia el juicio, administrando las recompensas por las buenas obras o los castigos por el pecado. Este día es considerado el día más sagrado del año, que se observa en el otoño, y nos recuerda que necesitamos desesperadamente la redención a través de la sangre de la expiación, ¿verdad? Ahora, no importa cuánto nos esforcemos por ser lo suficientemente buenos, amados hermanos, siempre nos vamos a quedar cortos con los estándares de perfección de nuestro Abacadosh, de Elohim, ¿verdad? Amados hermanos, el capítulo 16 de Vaikra, de Levítico, es uno de los capítulos más importantes de la Torá. En este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de la expiación, Yom HaKippurim, que cae en el 10º día del 7º mes, denominado Tishri. Amén. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el gran sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo y presentar el incienso y sangre ante la presencia misma de Elohim. El propósito de este acto era hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel, que se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. A pesar de que Elohim dio instrucciones clarísimas acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario mediante ellas, ¿verdad? Entonces, era inevitable que el tabernáculo fuese contaminado por ellos. Si alguien entraba en el santuario estando impuro, lo contaminaban. Podían haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros, o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro al momento de entrar. Por esto Elohim instituye este día de expiación para purificar los objetos del tabernáculo terrenal. Este día es también el día cuarto. Elohim muestra cómo el hombre puede reconciliarse con él. Es el gran día de reconciliación, el día de la reconciliación entre Elohim y el hombre. Amén. Y este es el tema central de toda la escritura. Y este capítulo nos muestra cómo esta reconciliación puede ser llevada a cabo, puede ser efectuada. La ira de Elohim está sobre el hombre por causa de sus pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Ahora, lo único que puede aplacar esa ira
es que Él, Elohim, muestre misericordia. Y esta misericordia, hermanos, es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base de sacrificios de vidas inocentes, como está escrito en Levítico 17:11. Vaikra 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces, este capítulo constituye también uno de los mejores textos que explican lo que pasó con nuestro Mesías Yeshua antes y después de su resurrección, al ser introducido en el ministerio sumo sacerdotal celestial según el orden de Melquisedec. Él entró en el tabernáculo celestial y lo purificó con su propia sangre. Hebreos 9, 22 al 26 dice: según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, ¿verdad? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Mashiach no entró en un lugar santo hecho por manos, una copia de verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, es la consumación de los siglos, que se ha manifestado para destruir el pecado y el sacrificio de sí mismo. Amén. Finalmente, hermanos, mencionarles que el libro de Vaikra, Levítico, nos enseña a vivir en la presencia del Todopoderoso. Cuando el tabernáculo está construido de acuerdo a la voluntad de Elohim, nuestro Padre, su presencia va a morar en él. Nosotros, en especial nuestro cuerpo, es su templo, y las mismas leyes que estaban dirigidas a mantener limpio el tabernáculo del desierto y después en el templo de Salomón rigen también para nosotros hoy bajo la instrucción de Yeshua, para que la presencia de Yahweh esté presente. Recuerden, hermanos amados, Yahweh no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, con esta breve introducción, los invito a que nos acompañen y comencemos a leer esta hermosa escritura. Amén. Vamos a ir a la Torah y vamos a irnos al libro de Levítico, pero antes vamos a quitar el sello. Levítico 16:1. Muy bien, ven ustedes ahí en sus pantallas. Parashá número 29, Aharei Mot, y Aharei Mot significa después de la muerte. Entonces vamos a comenzar a leer el versículo 16, versículo 1 del capítulo 16, y dice: y habló Adonai a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante Adonai. En otras versiones dice que se acercaron demasiado. Este pasaje, hermanos, señala el tiempo después de la muerte de los hijos de Aarón. Toma importancia al darnos una nueva perspectiva del motivo de sus muertes. Se acercaron, se presentaron ante Adonai, se acercaron demasiado. Es interesante, pues las posturas tomadas en el capítulo 10 nos dejan un sabor como que digamos a culpabilidad, es decir, como si lo hubieran hecho intencionalmente y además en desobediencia, ¿verdad? Así como un error de apreciación a la hora de presentar el fuego equivocado. Lo cierto es que va más allá del simple error. Sabemos que Elohim tiene la característica de poner límite a todo, mis hermanos, inclusive con lo bueno, con lo aceptable y con lo apetecible. Y también da una buena medida. Primera de Corintios 10:23 dice: todo me está permitido, pero no todo conviene.
todo está permitido, todo me es permitido, pero no todo edifica. Ellos pudieron haber pasado un límite que Elohim había establecido y caer en la inocente curiosidad. Entonces recibieron las consecuencias de su inmadurez en el sacerdocio, ¿verdad? Entonces comentamos bajo este criterio de acuerdo a los siguientes versos que vamos a leer y que se van a estudiar y que tienen relación más bien con Pesaj y con Yom Kippur. Entonces vamos a leer algunos. Vamos a Juan, Yohanan, (1:29). Nos dice: al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que carga el pecado del mundo. Amén. Ahareimot, después de la muerte, nos muestra con toda claridad el cumplimiento del Mashiach. Y vamos un momento a Hebreos. Vamos a Hebreos. (9, 11 y 12). Y nos dice: pero el Mashiach que ha venido se ha convertido en el Kohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo, y entró en el grande y perfecto Mishkan, que fue no hecho por manos de hombres, pues no es de este mundo creado. Y no entró por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez en lugar Kadosh Kedoshim y obtuvo para nosotros la redención eterna. Amén. Versículo 2. Adonai dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, más allá de la cortina, delante de la cubierta, Caporet, del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. A ver, la tarea sacerdotal requería ir diariamente a quemar incienso sobre el altar de oro, en la parte del lugar santo, fuera del velo del lugar santísimo. Al sumo sacerdote, una vez al año, le era permitido traspasar el umbral del velo. Esta ordenanza fue dictada por Elohim para establecer la debida reverencia y recato a sus órdenes. Además, está alertando del peligro que encierra el pretender ministrar en su presencia sin antes habernos cerciorado de que estamos cumpliendo con las condiciones espirituales correctas, así como el lugar que ha determinado para que le honremos. Ahora bien, la cotidianidad del trabajo sacerdotal y el roce continuo con el lugar santo no serían admitidas como excusa para permitir que la reverencia y el temor a Elohim pasen inadvertidos. Esta es una advertencia de que debe considerarla todo ministro de Elohim, mis amados hermanos, pues la excesiva familiaridad en ocasiones engendra una desvalorización de lo sagrado y comenzamos a creer que Yahweh es nuestro similar en lugar de nuestro Padre. Amén. Bien, vamos a ver el versículo 3. Así como Aarón entrará en el lugar Makon Kadosh con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda de ascensión. Aarón solo podía entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que señalan proféticamente hacia la muerte del Mesías. Esto nos enseña que la muerte de Yeshua es la única base sobre la que el hombre puede acercarse a Elohim. Amén. En Hebreos dice algo muy interesante. Vamos a ir a Hebreos 4, del 14 al 16.
dice, porque ya que tenemos un gran Kohen Gadol, no levítico, que traspasó los cielos, Yeshua, Hamashiach, el Ben Elohim, sujetémonos firmemente a él, a quien reconocemos como verdadero, porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo por nosotros. Lo somos ahora, con la única diferencia de que él no pecó. Por lo tanto, vayamos entonces valientemente al trono de su favor inmerecido, con confianza, para que podamos recibir amoroso cuidado y encontremos el favor de socorro en tiempos de opresión. Amén. Versículo 4. Él se pondrá la túnica kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras kedoshim. Él lavará su cuerpo en agua y se lo pondrá. Había, hermanos, una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el sumo sacerdote para poder entrar en la presencia de Yahweh al lugar santísimo. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y eran usadas solamente durante ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el sumo sacerdote en su servicio, en el servicio diario, tenían mezclas de oro y piedras preciosas, junto con telas y tintes que habían sido sacados tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Estas ropas de lino, mis hermanos, expresan humildad, y humildad ante la presencia de Yahweh. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Estamos en el versículo 5. Esos animales inocentes que cargaban con el pecado del pueblo nos hablan de esa condición que debía tener todo aquel que trajera expiación por los pecados, y además en completa inocencia, como nuestro Mashiach Yeshua. En el capítulo 53, verso 7 del libro de Isaías, nos dice que él fue maltratado, sin embargo fue además sumiso, dice que no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Además nos dice que él no abrió su boca. Bien, qué hermoso. Verso 6. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo, y hará expiación por él mismo y su casa. A ver, el sumo sacerdote tenía que pagar de su bolsillo el precio de ese toro, acto que denotaba sin lugar a duda el no aprovecharse de su rol sacerdotal. Actualmente, hermanos, este hecho contrasta con la labor que llevan a cabo supuestamente los ministros, ¿no?, de Elohim, o sea, aquellos apóstoles, pastores, evangelistas, no sé, pero manifiestan algunos una inclinación oportunista, ¿no?, que denigran el ministerio que Elohim ha puesto en sus manos. Pero bueno, acto seguido, entonces vemos en la palabra, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del novillo y confesaba sus propios pecados y los de su familia, hecho que mostraba transparencia y real temor ante Elohim, pues atestigua el hecho de que todo su ser, su familia y su ministerio es sostenido únicamente por la misericordia resultante del real y profundo arrepentimiento, Teshuvah, mis amados hermanos. 8. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos,
una suerte por Adonai, es decir, un sacrificio a Hashem, y la otra por Azazel. Después de hacer la confesión sobre el toro, no lo degollaba enseguida, sino que primero echaba, como dice la palabra, suertes entre los dos machos, ¿no? Las cuales constituían una parte central en el servicio del día en el Mishkan. 9. Aarón presentará al macho cabrío cuya suerte cayó en Adonai y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Entonces este era el momento que se presentaba el animalito, ¿no? 10. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel será presentado vivo a Adonai para ser usado para hacer expiación sobre él, por mandarlo fuera al desierto para Azazel. El animal sacrificado era una tipología de Yeshua, que murió por nuestros pecados, ¿verdad? El cabrito enviado al desierto, Azazel, es la tipología de Yeshua, depositando los pecados de Israel sobre él, que era enviado afuera, a una tierra no habitada. Representaba la remisión completa y gratuita de los pecados. Él llevaba las iniquidades de ellos. Así, Mashiach, el Cordero de Yahweh, quita el pecado del mundo llevando sobre sí mismo todos nuestros pecados, amados hermanos. Amén. 11. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él mismo y hará expiación por él mismo y su casa. Sacrificará el novillo de la ofrenda de pecado, la cual es por él mismo. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal. Es personal del sumo sacerdote. Luego degollaba al novillo y recogía su sangre en un recipiente que era dado, traspasado o entregado a otro sacerdote. Aquí no se refiere a la familia de sangre, sino a la familia sacerdotal. ¿Okay? 12. Tomará el incenciario lleno de carbones ardientes del altar delante de Adonai y con sus manos llenas de incienso molido fragante lo traerá dentro de la cortina. Esta parte del servicio fue la más delicada porque ahora le tocaba entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote ponía carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaban un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Tomaba incienso con sus dos manos y lo ponía en una cuchara. Cogía la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha y entraba en el lugar santísimo. Allí dentro colocaba el recipiente con carbones entre las dos varas del arca. Ahora, en tiempos del segundo templo, cuando no había arca, lo colocaba en la piedra sobre la cual el arca había estado. Luego tomaba la cuchara con la punta de sus dedos o con los dientes para dejar ambas manos libres y vertía el incienso con las dos manos. Este ha de haber sido algo muy complejo, ¿no? Porque no podía caer nada del incienso al suelo. Complicado. 13. Pondrá incienso en el fuego delante de Adonai para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Entonces acá vemos que el sumo sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía esos carbones encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, ¿verdad? Lugar en el que se manifestaba la presencia gloriosa de Yahweh. El humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior, amados, esto hermoso, simboliza el momento en que nuestro Mesías Yeshua se presentaba ante Elohim luego de su resurrección. Ahora, para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestaba la Shejinah, tenía que quemar incienso que produjera una nube que le protegería, iba a proteger de la muerte. ¿No ven?
Por medio de esa nube, él podía acercarse a Yahweh sin ningún peligro. Esa nube, mis hermanos, es hermoso. Esa nube simboliza al Mashiach, a nuestro Mesías, por medio del cual podemos acercarnos a Elohim sin ningún peligro, ¿verdad? Entonces, sin el sacrificio de Yeshua, el pecador muere en la presencia de Elohim. El incienso que fue molido es un símbolo del Mesías, y cuando fue echado al fuego simboliza el momento en el que el Mesías murió pasando por el fuego. Por medio de esta muerte se produjo una nube en el cielo, por la cual el hombre puede acercarse más bien al trono de misericordia, al trono de gracia, ¿no es verdad? Como nos lo dice Hebreos. Volvemos un momento a Hebreos 4, 14 al 16, leeremos un momentito. Porque ya que tenemos un gran Kohen Gadol no levítico que traspasó los cielos, Yeshua HaMashiach, el Ben Elohim, sujetémonos fuertemente y firmemente a él, a quien reconocemos como verdadero, ¿verdad? Porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. Por lo tanto, vayamos entonces valientemente al trono de su favor inmerecido, con confianza, para que podamos recibir amoroso cuidado y encontremos el favor de socorro en tiempos de opresión. Qué hermoso, amén. Entonces, después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el Kohen Gadol salía hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. Mientras tanto, el pueblo oraba por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Si había un error, el sumo sacerdote moría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. Amén. Volvamos a Levítico 16:15. Entonces dice: después él sacrificará el macho cabrío de la ofrenda de pecado, el cual es por el pueblo, y traerá su sangre dentro de la cortina, y hará con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo, rociarla sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Entonces acá vemos que ya es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo, que había sido señalado para Yahweh por medio del sorteo. Ahora, la sangre era recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y rociada de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Entonces luego el sacerdote sale hacia atrás del lugar santo. Ese es un poco el ritual. 16. Él hará expiación para el lugar Makon Kadosh a causa de la inmundicia de los hijos de Israel y por sus transgresiones, todos sus pecados, y él hará lo mismo para el Mishkan del testimonio, que está allí con ellos justo en el medio de su inmundicia. A causa de las impurezas de los hijos de Israel que habían contaminado el tabernáculo, se producía la expiación por el lugar santísimo y por el lugar santo, con la sangre rociada del macho cabrío. Rashi en su comentario nos dice que la expiación que se produjo con el esparcimiento de la sangre del novillo, de ese novillo personal del Kohen Gadol, solo fue para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes por la impureza del santuario o de las ofrendas consagradas. En otras palabras, el esparcimiento solo expiaba por los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza o tamé, o por haber comido carne de sacrificios en estado de tamé, o haber comido ofrendas consagradas en estado de tajor, cuando estas habían sido contaminadas. El esparcimiento de la sangre del novillo purificó el tabernáculo por las impurezas de los sacerdotes, y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el tabernáculo por las impurezas
producidas por los hijos de Israel. Amén. Bien. Verso 18. Entonces saldrá al altar que está delante de Adonai y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. Como el sumo sacerdote estaba solo, cuando entró en el lugar santísimo para expiar pecados, así también Yeshua HaMashiach estaba solo en el gran acto de morir en el madero para expiar los pecados del mundo. Ahora, solo Él murió para expiar los pecados de los que son su pueblo. Solo Él es el sumo sacerdote y cabeza de su pueblo, fiel a la Torá como Él mismo lo fue. Todo el pueblo estaba afuera aguardándolo al sumo sacerdote. Asimismo, Yeshua, recuerden, entró en el lugar santísimo, en el mismo cielo, presentando su propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados, hermanos. De esa manera, nosotros somos su pueblo y estamos aguardando con ansias su segunda venida, su retorno, ¿verdad? 19. Rociará algo de la sangre sobre él con su dedo 7 veces, nos dice, ¿no? Y así purificándolo y apartándolo de la inmundicia de los hijos de Israel. Bueno, vemos que el sumo sacerdote limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre dicha zona, ¿verdad? La sangre que sobraba era vertida al pie del altar del atrio. ¿Correcto? Bien. Voy a ir hasta el versículo 21. Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para este propósito. Hasta 21, ¿no? Tercera, vemos acá que es la tercera y última confesión de que el sumo sacerdote hace por los pecados de todo Israel, ¿verdad? Bien, veamos al 22. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Entonces, acá vemos que había dos acciones muy importantes. Aarón rociaba la sangre del macho cabrío sobre el cual había caído la suerte de Yahweh en el propiciatorio y delante del propiciatorio. Acto seguido, en el momento que todos los pecados del pueblo eran confesados e impuestos sobre la cabeza del macho cabrío, en el cual había caído la suerte de Azazel, era enviado al desierto llevando sobre sí todas las iniquidades del pueblo. El animal que era llevado al desierto no podía volver. Los pecados que Yahweh perdona, hermanos, son borrados y olvidados, ¿verdad? Hebreos 8:12 nos dice: porque tendré misericordia de sus injusticias. Y algo hermoso, jamás me acordaré de sus pecados. Amén. Bien. 23. Aarón regresará al Mishkan del testimonio, donde se quitará las vestiduras de lino que se puso cuando entró en el lugar Makon Kadosh y los dejará allí. Entonces acá vemos la tercera vez que el sumo sacerdote se cambia sus ropas, ¿verdad? Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. 24. Entonces lavará su cuerpo en agua en un lugar Kadosh, se pondrá su ropa, otras ropas, saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo, así haciendo expiación por él mismo para el pueblo.
Para presentar la ofrenda quemada era necesario hacer tevilá y cambiarse de ropas, ¿verdad? Esto nos enseña la pureza que debemos tener a la hora de presentar nuestras ofrendas ante Yahweh, mis hermanos, muy importante. 16:27 leemos. El novillo para la ofrenda de pecado y el macho cabrío para la ofrenda de pecado, cuya sangre fue traída para hacer expiación en el lugar Makon Kadosh, serán llevados fuera del campamento. Allí quemarán completamente sus cueros, carne y estiércol inclusive. El novillo y el macho cabrío eran quemados fuera del campamento, lo que se convertía, hermanos, en una sombra profética de lo que iba a ocurrir con nuestro Mesías Yeshua. En Hebreos 13, vamos a Hebreos, estamos usando mucho Hebreos ahora, capítulo 13, versos 11 y 12, dice: porque la carne de animales, de verdad, cuya sangre fue llevada al lugar Kadosh Kadoshim por el Kohen Hagadol en relación con los pecados, fue quemada fuera del campamento, como nos dice Levítico 16:27. Por lo que también Yeshua, para santificar a su pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, nos dice, también debemos salir a él también fuera del campamento mientras llevamos vergüenza. Nosotros acá vemos una vez más que el único mensaje del Brit Hadashah, del pacto renovado, que hace comentarios a conocedores de la Torah, así como a cumplidores de la misma, es titulado Hebreos. Este libro de Hebreos, ¿no?, está dirigido a ellos. Está dirigido a un auditorio que conoce y está íntimamente familiarizado con el tema sacrificial, lo cual nos da a entender que estos hebreos eran aquellos Yehudim que desde Hechos de los Apóstoles hicieron conversión sumergiéndose en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, volvamos a Levítico. Será un decreto permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos ayuno y no harán ningún tipo de trabajo, ambos los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes. Esto, hermanos, corresponde al ayuno total de 24 horas que se hace en Yom Kippur, en el que no se come ni se toma nada, ni siquiera agua. 30. Porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Adonai de todos sus pecados. Amén. Una vez más se está hablando del Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente que iba a venir para hacer expiación por los hijos de Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante de Yahweh. Ese también es el día del gran juicio, el día en que Yeshua se mostrará a la humanidad y juzgará a los vivos y a los muertos. Una parte de esta tipología se cumplió en el momento que Yeshua fue el sacrificio por los pecados del pueblo, ¿verdad? La segunda parte está entonces por cumplirse en el momento que regrese por segunda vez. 31. Es un Shabbat de descanso completo, Shabbatón. Para ustedes, se negarán a sí mismos. Esto es importante. Este es un decreto permanente. Entonces, este día es considerado como un Shabbat especial, lo que nos muestra que este día, Yom Kippur, cumple con las mismas regulaciones del Shabbat semanal, con la diferencia de ser el día del ayuno total. La expresión negarse a sí mismos alude al hecho de no pensar en nuestras necesidades, nuestros trabajos, nuestros negocios o cualquier cosa que nos aparte de Yahweh. Es decir, que mis hermanos, es un día para dedicarnos solo a la oración y estudio de la Torah. Este es un día que tenemos que guardar, además nos dice la palabra, permanente, y vemos ahí que es un decreto, ¿verdad? 32. El Kohen ungido y dedicado como Kadosh para ser Kohen, sacerdote,
En el lugar de su padre hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras kedoshim. Podemos notar acá, en este pasaje, la fiel copia del lenguaje profético para la tarea que Mashiach cumpliría en el nombre y en el lugar del Padre, ¿verdad? 33. Hará expiación por el lugar Kadosh Kedoshim, hará expiación por el Mishkan del testimonio y el altar, y hará expiación por los Kohanim y por toda la congregación de los hijos de Israel. Amén, qué interesante es esto. Todo este proceso expiatorio se repetía año tras año, cumpliendo con los requerimientos legales demandados por Yahweh escritos en la Torá. Sin embargo, no lograba en ninguna instancia limpiar con la raíz del pecado en el hombre por su iniquidad. En el libro de Hebreos, el del capítulo 9, verso 1 y el 10 al 25, nos enseña aún más acerca del día Yom Kippur, para así tener mayor claridad de la expiación que recibimos en el Mesías Yeshua, mis hermanos. El servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre, no quita el Yetzer Hará de su corazón, el pecado, solo perdona y cubre, pero no lo quita. El servicio de Yom Kippur en el cielo sí hace perfecto al hombre, que se apropia del sacrificio eterno y perfecto de nuestro Mashiach Yeshua. Ahora, uno no excluye al otro, sino que uno es la sombra del otro, el terrenal del celestial. ¿Amén? Uno no será quitado hasta que haya estado perfecto ya. Para algunos será cuando el Mesías regrese, y para otros será cuando el cielo y la tierra pasen. Amén. Cambiamos de capítulo. Vamos a leer versos 3 y 4. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifique un buey, oveja o macho cabrío, dentro o fuera del campamento, sin traerlo a la entrada del Mishkan del testimonio para presentarlo como sacrificio para una ofrenda de ascensión completa u ofrenda de Shalom a Adonai, para ser aceptado como ofrenda de aroma fragante, y cualquiera que lo sacrifique fuera y no lo traiga a la puerta del Mishkan del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Elohim delante del Mishkan del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Elohim delante del Mishkan de Adonai, ¿verdad? Él será acusado de sangre, él ha derramado sangre, y esa persona será destruida de su pueblo. Vemos que esta tarea sacrificial era única y exclusiva de los Kohanim, ¿verdad? Nadie podía tomar a criterio personal sus ofrendas y holocaustos para Yahweh, sin antes pasar por manos del sacerdote. Hermanos, en el reino de Yahweh no hay posturas individuales ni actos privados en cuanto a los requerimientos de la Torá. El sacerdote, como mediador del orden divino, debe ser tenido en cuenta para cualquier decisión. Amén. 7. Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios delante de los cuales ellos se prostituyen. Así, este es un decreto permanente por todas sus generaciones, nos dice. Entonces, no hay tabernáculo en nuestros días y el templo está destruido. Por tanto, no se pueden hacer sacrificios de sangre. ¿No ve? Entonces, tomando en cuenta lo anterior, la persona que no está limpia por la sangre de Yeshua no ha obtenido entrada en el reino de Yeshua. Como él mismo nos dijo en Yohanan 3, del 3 al 5, anótenlo, Yohanan, Juan 3, 3 y 5, dice: y Yeshua les respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Y Yeshua respondió: en verdad te digo que a menos que uno no nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Amén. 11. Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo le he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Entonces vemos acá
que a través de este pasaje, que todos los animales que Yahweh estableció como puros y son de consumo humano, también servían para presentar holocausto a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos de esto, que de ellos se reserva solo la sangre para él. Solo recibe sangre pura e inocente, ¿verdad? Y esta es una referencia clara a la necesidad vital de la expiación de sangre para perdón de los pecados y la limpieza de las almas de los hombres. Así, digamos como que también el uso del altar de Yom Kippur para alcanzar este fin. Ahora, en este mismo momento, ese servicio está siendo ejecutado en los cielos, de acuerdo al libro de Hebreos. El hombre no puede pagar el precio de la redención eterna. Todos nosotros, sin excepción, estamos destinados a morir. Todos, judíos, gentiles, libres, esclavos, estamos contaminados por la sangre de Adán, pero todos menos uno, Yeshua. Él es la única excepción a la contaminación de Adán, porque no tenía la sangre de Adán fluyendo por sus venas, ¿verdad? Él tenía la sangre pura dada por el Ruach HaKodesh. Cambiamos de capítulo. Ustedes leen los demás. 3. Capítulo 18 de Levítico, verso 3. No se ocuparán de las actividades encontradas en el pueblo de Egipto, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Egipto, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Esta es la diferencia entre el pueblo Kadosh y los demás pueblos, hermanos, amados. Una distinción entre lo santo y lo profano. ¿No es verdad? Hay una bendición que hacemos en Shabbat que dice: bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que haces distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Amén. 5. Ustedes observarán mis estatutos y mis juicios. Si una persona lo hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Que dice además: yo soy Adonai. 28. Estamos en el 5, ¿no? Puedo adelantarme hasta el versículo 28. Ustedes lean todo lo demás, por favor. Ok. Si ustedes hacen a la tierra inmunda, los vomitará a ustedes también, así como está vomitando a la nación que estaba allí antes que ustedes. La tierra misma de Israel expulsa a los moradores que cometen esos pecados de inmortalidad, mis amados hermanos. Y con este versículo habríamos terminado la lectura. Voy a volver acá. Habríamos concluido, mis amados hermanos, con la lectura de la porción de esta semana. Aharei Mot, ¿no es verdad? El número 29, que significa después de la muerte. El deseo mío es que nos reencontremos la siguiente semana, pidiéndole a nuestro Abba Kadosh que nos permita llegar a un sábado como hoy para continuar estudiando su maravillosa Torah. Hermanos amados, reciban ustedes la bendición de nuestro Abba Kadosh, que esta semana sea de bendición y victoria de la mano poderosa de Él. Que nos acompañe, que su luz, su palabra sea la que ilumine nuestro caminar, y su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, sea el que nos guíe durante toda esta semana. Será hasta el siguiente Shabbat, si así Elohim lo permite. Nos reencontramos el siguiente sábado. En tanto, Shavuot Tov, mis amados hermanos. Amén.